Antes de que arrancara el Mundial 2026, buena parte de la conversación internacional sobre México giraba en torno al miedo. Alertas de viaje, dudas sobre seguridad, preguntas sobre si el país realmente estaba a la altura de organizar, por tercera vez en su historia, el evento deportivo más grande del planeta. Meses después, con el torneo ya cerrado, la imagen que quedó de México es prácticamente la contraria. Y no hace falta exagerar ni un solo dato para contarlo así, porque los hechos verificables ya alcanzan por sí solos. Empecemos por un hito puntual, que sirvió casi como preámbulo simbólico de todo lo que vendría. El 6 de junio de 2026, días antes del partido inaugural, la Ciudad de México organizó en Paseo de la Reforma un intento oficial de récord Guinness, la ola humana más grande jamás realizada fuera de un estadio. Miles de personas se congregaron entre el Ángel de la Independencia y el Caballito, coordinadas por la Secretaría de Turismo Capitalina y supervisadas por jueces oficiales de Guinness World Records. La organización no fue improvisada, se realizaron 4 ensayos generales previos, con megáfonos y pantallas gigantes, para coordinar el movimiento sincronizado de una multitud de ese tamaño en un espacio abierto, algo mucho más complicado logísticamente que replicar la ola dentro de un estadio cerrado. El exfutbolista Francisco Quiquín Fonseca participó en las actividades previas, ayudando a animar al público durante los últimos ensayos. A las 10:19 horas, la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, dio la señal de inicio desde el Ángel de la Independencia. Y 5 minutos después, a las 10:24, la ola alcanzó el Caballito, completando el recorrido de casi 2 kilómetros y logrando oficialmente la marca mundial. Los reportes oficiales hablan de más de 30,000 personas registradas en los puntos de control, con estimaciones de hasta 70,000 si se suma a quienes se integraron de forma espontánea a lo largo del trayecto. La marca anterior, de Lisboa, Portugal, en 2007, era de apenas 8,000 participantes. México la superó ampliamente. El evento no fue una ocurrencia aislada, conmemoraba los 40 años de un fenómeno que nació precisamente en México, en el Mundial de 1986, en el Estadio Azteca, y que desde entonces se conoce internacionalmente como Mexican Wave, un término que incluso forma parte del Collins English Dictionary. Ese mismo estadio, hoy conocido como Estadio Ciudad de México, es el único recinto del planeta que ha albergado el partido inaugural de 3 Copas del Mundo distintas, 1970, 1986 y 2026. Ahí jugó Pelé en 1970, y ahí Diego Armando Maradona anotó el gol de La mano de Dios en 1986. Que la ciudad que inventó ese gesto colectivo de la ola decidiera, 4 décadas después, formalizarlo como récord mundial justo antes de volver a albergar un mundial en ese mismo estadio histórico, es una coincidencia real y documentada. Sin necesidad de ningún adorno adicional, vale la pena señalar también quienes participaron en ese evento inicial, porque anticipa otro de los ejes que se repitió durante todo el torneo. La organización capitalina destacó la presencia de familias completas, turistas nacionales y extranjeros, personas con discapacidad e integrantes de comunidades indígenas y de la comunidad LGBTQ+, a lo largo del recorrido, presentándolo como un evento de participación abierta más que como un acto exclusivo o restringido. Ese mismo tono de apertura, según los testimonios que fuimos documentando partido a partido, terminó repitiéndose durante las siguientes semanas del Mundial, con aficiones de decenas de países distintos conviviendo en las calles de las 3 sedes mexicanas, y ese espíritu de organización masiva y pacífica terminó siendo, en retrospectiva, un anticipo bastante preciso de cómo se desarrolló el resto del torneo. Antes de que arrancara el Mundial, ya hemos documentado en este canal cómo circulaban alertas de viaje de varios países, cuestionamientos sobre la capacidad logística de México y hasta comparaciones poco favorables con Estados Unidos y Canadá como coanfitriones. Lo que terminó ocurriendo, partido a partido, fue distinto. Jude Bellingham, la figura de la selección inglesa que eliminó a México en octavos de final, calificó el ambiente del Estadio Ciudad de México como, textualmente, el mejor que había vivido jugando para su selección. La propia cuenta de BBC Sport publicó una fotografía de aficionados ingleses y mexicanos abrazados con el mensaje amor y respeto mutuo. Adidas confirmó que la playera de la selección mexicana fue la más vendida de todo su catálogo global durante este mundial, por encima de selecciones históricas como Alemania y España. Y un análisis gastronómico independiente que evaluó 80 platillos de las 16 ciudades sede del torneo colocó a la torta ahogada de Guadalajara en el primer lugar de todo el mundial. El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se convirtió en una de las
las voces más consistentes en reconocer esto. A lo largo de distintos momentos del torneo, desde febrero, cuando dijo tener confianza total en México en medio de preocupaciones de seguridad, hasta julio, cuando calificó la experiencia mexicana como única y excepcional. Repitió en varias ocasiones frases como "que viva México" y destacó que el país es el único en la historia en ser sede mundialista por tercera vez, algo que él mismo describió como especial. En marzo, durante el repechaje intercontinental, había viajado en persona a Monterrey y Guadalajara y en ambos casos elogió públicamente el ambiente generado por la afición local meses antes de que arrancara el torneo oficial. No fue el único que se llevó esa impresión desde la cancha. Defensas ingleses como Ed Riconza y Dan Burn, que enfrentaron a México en octavos de final, hicieron comentarios públicos sobre el nivel del ambiente en el Estadio Ciudad de México. Burn llegó a decir que fue el mejor estadio en el que había jugado en toda su carrera, por encima incluso de Wembley. Y en el terreno de la seguridad, que era justamente uno de los puntos más cuestionados antes del torneo, autoridades federales reportaron una reducción de 85% en el promedio diario de homicidios dolosos en Quintana Roo, una de las 3 sedes mexicanas, en la comparación entre septiembre de 2024 y junio de 2026, cifra que el propio gobierno usó como respaldo de que las condiciones de seguridad habían mejorado de forma sostenida antes de la llegada masiva de turistas internacionales. Incluso selecciones que enfrentaron circunstancias particularmente adversas dejaron testimonios notables. La selección de Irán, que tuvo que instalar su campamento base en Tijuana después de que Estados Unidos le negara hospedaje a su delegación, se despidió de México con un mensaje público de agradecimiento por la hospitalidad recibida, algo que ya documentamos con detalle en un video anterior de este canal. Ese caso en particular resume bien el tipo de reconocimiento que terminó definiendo la imagen de México en este torneo. No vino de una selección que tuvo una experiencia cómoda de principio a fin, sino de una que atravesó restricciones migratorias, logística complicada y presión política externa, y que aún así eligió cerrar su paso por el país con gratitud pública en vez de queja. Puesto todo junto, el récord Guinness previo al torneo, los elogios repetidos de Infantino, el reconocimiento espontáneo de un jugador rival como Bellingham, la publicación de la BBC, la cifra de ventas de Adidas, el reconocimiento gastronómico a Guadalajara y hasta el agradecimiento de una selección que llegó al torneo en condiciones difíciles, lo que queda no es la narrativa de un país que apenas logró sobrevivir a la presión de organizar un evento de esta magnitud. Es la de un país que, para el cierre del torneo, había acumulado un conjunto de reconocimientos externos, verificables y de fuentes distintas entre sí, que contradicen de forma consistente el escenario de caos que algunos anticiparon antes de que rodara el primer balón. Vale la pena ser precisos en un punto: esto no significa que el torneo haya estado libre de tensiones o de episodios problemáticos. Ya hemos documentado en este mismo canal, con la misma exigencia de datos, la exención fiscal desigual que la FIFA negoció con México, la prohibición de reventa de boletos que generó fricción entre aficionados nacionales y las restricciones migratorias que Washington impuso a varias selecciones. Contar la historia completa de este mundial significa sostener las dos cosas al mismo tiempo: que hubo problemas reales y documentados y que, en el balance general de reputación internacional, los reconocimientos positivos que recibió México terminaron siendo más numerosos, más consistentes y más verificables de lo que la narrativa del miedo previa al torneo permitía anticipar. Y si hay una forma de resumir el contraste entre el antes y el después de este mundial, es esta: los mismos meses en los que circulaban alertas de viaje y dudas sobre la capacidad organizativa de México, terminaron siendo los mismos meses en los que un jugador rival, un organismo internacional, una marca deportiva global, una cadena de televisión extranjera y hasta una selección que llegó al torneo en condiciones adversas coincidieron, cada uno por su cuenta y sin coordinación entre sí, en describir la experiencia mexicana en términos casi idénticos. Esa coincidencia entre fuentes que no tienen ningún interés compartido en quedar bien con el gobierno mexicano es, al final, el dato más difícil de descartar de toda esta historia. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que este conjunto de reconocimientos refleja de verdad un cambio en cómo el mundo ve a México? ¿O son solo elogios protocolarios propios de cualquier país que organiza un mundial? Y pensando en el récord de la ola con el que arrancamos este video, ¿crees que este tipo de eventos culturales realmente construyen una imagen de país que perdura o se olvidan apenas termina la novedad? Déjalo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de cobertura, con datos verificados y sin inflar las cifras, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas entregas.